camaradas, compañeros. Hoy nos convoca el recuerdo, el homenaje, pero sobre todo nos convoca el compromiso con José Ramón Abreu, obrero metalúrgico de 43 años, Raúl Gancio Mora, obrero del vidrio, 37 años, Justo Washington Sena, obrero gráfico de 27 años, Rubén Claudio López, obrero metalúrgico, 48 años, Elman Milton Fernández, sereno de la 20, 37 años, Ricardo Walter González, obrero panadero, 21 años, Héctor Cervelli, obrero metalúrgico de 43 años, y Luis Alberto Mendiola, responsable de propaganda de la 20, 46 años. Hace 44 años, la mañana del 17 de abril de 1972, nuestro pueblo se despertaba con la terrible noticia de la masacre en el local de la 20 del viejo Partido Comunista. Es difícil imaginar tanto odio del hombre contra el hombre. Nunca nos vamos a acostumbrar, nunca nos vamos a resignar, nunca vamos a ser indiferentes y nunca nos vamos a callar ante las injusticias, la opresión y las brutalidades del capitalismo. Aquel fue un operativo jamás visto, que empezó en la mañana del día anterior, el domingo 16 de abril, cuando efectivos militares ocuparon la vivienda ubicada atrás del local de la 20, llevándose el matrimonio que vivía allí al Regimiento 9 de Caballería, donde permanecerían hasta el otro día. Todo estaba fríamente premeditado por un poder ejecutivo y un gobierno que estaba en manos de la oligarquía y contaba con el ejército de su lado dispuesto a todo. El atroz plan del imperialismo norteamericano campeaba por América Latina y ponía sus garras sobre nuestro país. Ya hacía 4 años que nuestro pueblo venía sufriendo una represión creciente desde la instalación el 13 de junio de 1968 de las medidas prontas de seguridad por las que quedaban eliminadas las garantías individuales y la libertad. A lo que se sumaba el 28 de junio de ese mismo año la congelación salarial, represión que se llevaría en los meses de agosto y septiembre las preciosas vidas de Liber, Hugo y Susana. Aquel Uruguay no era el que conocemos ahora. En estas barriadas había más de 100 centros de trabajo industrial, fábricas textiles, la vestimenta, frigoríficos, curtiembres, metalúrgicas, entre otras. Sumaban miles y miles de obreros que ganaban día a día en conciencia de clase y buscaban hacer valer sus derechos. El primer allanamiento militar al local de la 20 fue a las 10 de la mañana del domingo 16 y duró 2 horas. A las 13 horas volvieron y se llevaron compañeros detenidos, quedando solo Mendiola, a quien le quitan el documento y le ordenan quedarse ahí. En la tarde y en la noche van 10 compañeros más a cuidar al local. Los vecinos que fueron testigos de los hechos contaron cómo apagaron las luces de la zona y se obligó a los comerciantes a cerrar antes. Los 11 camaradas permanecieron en el local. Alrededor de 500 militares con armamento de guerra se instalaron desde el puente hasta Valentín Gómez. Entre los 11 camaradas se encontraba Ernesto Fernández, quien logró sobrevivir a la hazaña fascista para contar lo sucedido. Relató que a medianoche lo despertaron unos balazos, subió a la azotea y junto a Enrique Rodríguez, otro sobreviviente, vio que en Agraciada y Sufriategui se hallaba una compañía de infantería con una ametralladora instalada. Luego oyó disparos desde Valentín Gómez contra Agraciada. Vio llegar un camión blindado tipo ropero, al que se acercaron los policías custodios del entonces ministro de Economía y Finanzas, que vivía cerca, y oyó que un oficial militar les ordenó bruscamente retirarse. Contó Ernesto Fernández, casi enseguida encendieron los reflectores del camión hacia el local y comenzaron a disparar con armas automáticas. Era espantoso, no despegábamos la cabeza del piso. Se sentía tabletear de ametralladoras, se veían ráfagas de balas trazadoras, bengalas, se oían explosiones raras que no sabíamos definir si eran granadas u otra cosa. Los testigos coincidieron en que los efectivos militares dispararon desde los 4 puntos cardinales contra el local. Desde las azoteas de casas y edificios había francotiradores. El senador Juan Pablo Terra, del Partido Demócrata Cristiano, testimonió lo que le transmitió un miembro de las fuerzas conjuntas presente en el lugar. Seguían llegando vehículos, de ellos descendían elementos de la policía, del ejército y de la marina, muchos de particular. Esto revela que no era fácil reconocer el grado de nadie, de las naturales dificultades de disciplina jerárquica que se producen en las operaciones conjuntas, con actuación de fuerzas de distinta índole, se agregó por la oscuridad y la vestimenta particular la imposibilidad de saber con exactitud qué estaba ocurriendo y quién daba las órdenes.
Temieron matarse entre ellos. Alguien dio la orden de alto el fuego. Desde atrás, una ametralladora seguía disparando y se creyeron encerrados. Se tiene la impresión de que era alguien que tiraba porque sí, sin saber exactamente en qué dirección debía tirar. Entonces entraron al local y lo desocuparon. Los vecinos vieron salir a los comunistas pacíficamente, con las manos en la nuca. Cuando van saliendo se oye un disparo y cae el militar Busconi. En ese momento, otro militar vacía la carga de una pistola contra uno de los obreros. Los dos que salieron primero fueron baleados y trasladados al hospital militar, junto con Busconi. Uno de ellos fue José Antonio Machado, quien se salvó, aunque quedó con un proyectil alojado en la base del cráneo. El otro compañero trasladado fue Héctor Cervelli, que no tuvo la misma suerte y falleció 11 días después. El resto de los camaradas fueron cobardemente asesinados. Rodney Arismendi dio a conocer las conclusiones de la autopsia realizada por orden de los dos jueces actuantes en el caso. Rubén Claudio López y Ricardo González murieron instantáneamente por herida de bala en la nuca. Elman Fernández y Luis Alberto Mendiola murieron por heridas frontales en cabeza y cara. Raúl Gancio, José Abreu y Justo Sena no murieron instantáneamente, sino tiempo después a causa de hemorragia interna producida por heridas de bala. A pesar de que desde la 1:30 de la mañana había ambulancias de salud pública para atenderlos, no las dejaron actuar hasta las 7:30 de la mañana, cuando ya habían fallecido. El tiroteo duró hasta las 5:15 de la mañana. Ernesto Fernández y Enrique Rodríguez, que estaban en la azotea, fueron detenidos por los militares. Y al momento que son llevados al fondo del local para ser ejecutados, llega un juez y ordena su traslado. El comunicado de las fuerzas conjuntas se dio ese lunes 17 de abril a las 18 horas, siendo uno de los informantes Jorge Valle. En el mismo argumentaban haber recibido disparos desde el local de la 20. Sin embargo, no fue encontrada una sola arma, mientras que la autopsia del capitán Busconi revelaba que el tipo de herida solo podía haber sido provocada por una bala de alta velocidad, solo usada por los militares. 3 días después de los hechos, ante la falta de pruebas en su contra, Ernesto Fernández y Enrique Rodríguez fueron liberados por orden del juez militar de instrucción de segundo turno, coronel Dr. Aníbal Machitelli. Los mártires son el ejemplo de que no existió ninguna guerra. El demonio siempre fue uno, del otro lado solo había pueblo. Los fusilamientos a la 20 fueron una gran provocación que buscaba generar ese estado de guerra interno que habían votado a propuesta del Partido Nacional los legisladores de los partidos tradicionales 2 días antes. Fue una gran provocación para que el partido tomara las armas y ellos tuvieron la excusa perfecta para el aniquilamiento en masa. Lo que no pudieron hacer el 14 de abril, cuando invadieron y ametrallaron la sede central del partido, porque los sorprendió un activo de casi 800 personas, lo hicieron el 17. Nos mataron 8 compañeros y la respuesta fue miles y miles, un día y al otro día, y en la mañana y en la tarde, miles y miles en la calle reclamando justicia. Hoy los recordamos porque hay que mantener viva la memoria y hasta que sea necesario que exigir verdad y justicia y nunca más terrorismo de Estado. Hoy recordamos y homenajeamos la grandeza, al decir de Citarrosa, del compañero que lucha sin pistola en la cintura. José Abreu, Luis Mendiola, Ricardo González, Justo Sena, Héctor Cervelli, Elman Fernández, Rubén López y Raúl Gancio eran pueblo organizado, clase obrera, trabajadores de las hoy golpeadas barriadas de la zona oeste de Montevideo, La Teja, Pueblo Victoria, Nuevo París, que podrían haber seguido otro camino y dedicarse cada uno a su vida, pero no solo tenían conciencia sobre la realidad, sino que tenían conciencia sobre el papel histórico que a ellos, como clase obrera, les correspondía, y actuaron en consecuencia. El deber era defender la democracia, y por ella cayeron. La sangre derramada no fue en vano. Los mártires de la 20 fueron parte de aquel partido que renació con Rodney Arismendi en franca lucha contra el sectarismo. Aquel partido que a la luz de la justeza de las ideas y la labor práctica que desarrollara esas ideas se supo multiplicar por miles. Para quienes no quisieron ni quieren un Uruguay donde exista la paz, la justicia social, la igualdad de derechos y condiciones, donde se desarrolle una reforma agraria que otorgue tierra a quien esté dispuesto a trabajarla, donde se defienda la producción nacional y la soberanía sobre nuestros recursos naturales,
donde no les falte el techo a nadie para que algunos tengan mucho más de lo que necesitan, donde el salario y las jubilaciones cubran todas las necesidades básicas, donde todos tengan plenos derechos. Los obreros de la 20 ayer y hoy son un mal ejemplo. Para nosotros y para cientos de miles formaron y forman parte de lo mejor, porque cada uno hace falta. Desde la tarea simple pero indispensable, construyeron partido, ayudaron a construir la Central de Trabajadores y ayudaron a construir el Frente Amplio, siguiendo la orientación y el programa discutido y aprobado en el 16 y 17 Congreso. Uruguayos, frente amplistas y comunistas. Los 8 de la 20 fueron parte de aquel pueblo que luchó verdaderamente por la unidad, sin dejar de lado los principios, con la firmeza que faculta a la amplitud, con la convicción y la dedicación expresada en la militancia de todos los días. Por su entrega tan generosa y necesaria, se sentaron las bases de las herramientas obreras y populares que nos han permitido avanzar estos años en la concreción de reivindicaciones históricas, recuperando derechos, logrando mejorar las condiciones de vida de miles de uruguayos, abriéndose paso al pueblo. Los mártires fueron verdaderos revolucionarios, militantes anónimos, protagonistas del tiempo que les tocó vivir. Ellos dejaron sus vidas para que el proyecto avanzara y el proyecto avanzó. Y esto lo tiene que tener bien claro cada uno de los que hoy ocupa un lugar en el gobierno frente amplista, desde el primero al último. No es un merecimiento individual por una esforzada carrera, siempre fue, es y será un proyecto del pueblo y nadie se tiene que olvidar de eso. No es la suerte individual la que está en juego, es la vida de la inmensa mayoría de la que hablamos. La tarea de los mártires es la nuestra. De sus manos tomamos las banderas y nos hacemos cargo de continuar su lucha por la construcción de un nuevo Uruguay. Por eso, el 17 de abril de 2004, en su honor fundamos el nuevo Partido Comunista. 12 jóvenes años de vida nos unen, 12 jóvenes años nos hermanan con los obreros de la 20. Hoy, ante las dificultades del momento, fácil sería hacerse a un lado del camino, cruzarse de brazos y dejar que todo se caiga, o pararse enfrente y golpear hasta destruirlo todo. No estamos de acuerdo ni con lo primero ni con lo segundo, por eso estamos acá un año más. El avance de la nueva ola neoliberal en el continente, lejos de amedrentarnos, tiene que encontrarnos más firmes en la lucha contra los continuos golpes desestabilizadores de la derecha y más firmes en la lucha contra el oportunismo y el revisionismo que buscan enquistarse a la izquierda, valiéndose de la presidencia de la gente y rebajando los contenidos para no ser cuestionados y poder mantener sus privilegios y el de sus reducidos grupos sin arriesgar demasiado, pero en definitiva poniendo en riesgo la continuidad del proceso de cambios y más aún su profundización en favor de la mayoría del pueblo trabajador y sus familias. Las tareas de hoy nos reclaman seguir trabajando para elevar el grado de conciencia, de compromiso y de movilización, generando los espacios para la discusión ideológica y política, la crítica y la autocrítica que nos ayuda a crecer, en los comités de base sindicales y frente amplistas y en la agrupación del partido. Apelar más y más al pueblo, más y más amplitud. Unidad de todo el movimiento obrero, unidad de todos los frente amplistas y unidad de todos los comunistas. Por eso trabajamos. Ante el vil atentado que significó el robo de los materiales de la Facultad de Humanidades y la amenaza a los antropólogos responsables de la búsqueda de los compañeros detenidos desaparecidos, la marcha es el ejemplo de temple, todos al 20 de mayo. Los sueños de los 8 de la 20 son los nuestros. Reivindicamos y defendemos los principios históricos que nos vieron nacer, la solidaridad de clase, el antiimperialismo y la lucha antioligárquica, la defensa de los intereses de los más humildes por encima de todo interés burgués, el internacionalismo proletario y la autodeterminación de los pueblos, el camino de avance en democracia y de profundización de la democracia hacia un Estado socialista y hacia una sociedad que se supere a sí misma, donde no haya más explotados ni explotadores. Los mártires de la 20 nos hacen mejores. El nuevo Partido Comunista nos hace mejores porque nos enseña a mirar por todos y no solo por uno. Que viva nuestro pueblo unido y organizado tras un programa antioligárquico y antiimperialista. Honor y gloria a los mártires de la 20.